Hola a todas y todos. Hola. Estamos aquí reunidas para el cuarto capítulo después de una gran ausencia de 3 meses. Como 3 meses. Como 3 meses de club de lectura que no hicimos podcast. Estamos nuevamente reunidas para comentar el libro Antártida de la autora Claire Keegan. Luli. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí de vuelta, estoy muy contenta de ya haber retomado. Tuvimos una pausa entre las vacaciones de verano, el otoño, no sé qué nos pasó. Y la pero... vida misma. Sí, Sí. la vida no estuvo en esta pausa, pero ya estamos de vuelta. Muy contenta de estar aquí hoy día con ustedes. Y tenemos a nuestra invitada, que es secreta para las chicas, pero ¡Tarán! ahora se revela, que es Ceci, que nos va a contar de qué se trata el libro que leímos el mes de mayo. Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación. En realidad estoy súper agradecida de haber sido invitada a hablar de este libro que me gustó tanto, que es Antártida, de Claire Keegan, una autora irlandesa que este es su primer libro de cuentos. Y en realidad yo siento que me voy a quedar corta con cualquier cosa que diga porque el libro es muy bueno, los cuentos son muy buenos, están cruzados por muchos temas. Que van desde, no sé, la orfandad hasta La vida rural igual. la vida rural. En Irlanda, sí. Pero todos los temas que cruza el libro como que están marcados por la prosa de Claire Keegan, que es como una prosa muy como, no sé, como podada, muy pulida, muy precisa. Y también todos o muchos de ellos tienen en común el terminar de una manera que deja en suspenso o deja como a la imaginación del lector que sigue, como que uno queda siempre con la duda de qué sigue después en el libro. Y en realidad son hartos cuentos. Uno se imagina cómo es Irlanda, como la Irlanda rural de Claire Keegan. Ella también ambienta algunos en el sur de Estados Unidos, pero son todos, a mí me gustaron harto. No sé si usted piensa lo mismo que yo o... Bueno, Claire Keegan es una de las autoras favoritas de la Luli y yo Sí. creo que casi por eso terminamos leyendo Sí. Me encanta, la amo mucho. Sí, un libro de ella y sí, igual estoy de acuerdo, los cuentos, a pesar de ser cortitos, como que el uso del vocabulario, de las palabras, la manera en que escribe es tan como depurada que, bueno, lo comentamos en el club, que como que cada cuento podría ser un libro, una novela o eh, una historia mucho más larga, quizá una película incluso, porque son tramas súper buenas, pero muy depuradas, y creo que por eso ella igual se demora tanto en publicar libros. Claro. Y Pero cuando es publica como su especialidad, parece, Claro. como depurar mucho hasta encontrar como el lenguaje preciso, cómo decir algo como sin que sobre nada. No sobra nada, claro. Sí. No hay relleno en el fondo, Claro, nada. y parece que sus libros también son como cortitos, o sea, los que vienen Claro. después. ¿A ti qué te gusta más, Claro, Luli? en el fondo tiene, bueno, les voy a contar un poco de la autora porque preparé algo un poquito para contarles aquí a la audiencia. Bueno, Claire Keegan es irlandesa, como adelantamos un poco. Nació en el año 1968, hija menor de una familia de 6 hermanos. Se sabe poco de ella porque en general ella no tiene una vida pública como otros escritores. De hecho, bueno, actualmente tiene una vida más bien retirada en la Irlanda rural, que es donde también ella creció. Y como dato interesante, que sobre todo en el libro Antártica es importante, es que Claire Keegan migró a Estados Unidos, estuvo trabajando como au pair, que son estas personas que como viven de intercambio y también... Cuidan niños. Claro, cuidan niños. Y, y por lo mismo también es algo que coloca en la novela, o sea, en los cuentos. La mayoría están ambientados en Irlanda, algunos en el sur de Estados Unidos, porque allá además ella estudió literatura inglesa en la Universidad de Loyola en Estados Unidos y publica el año 99 este libro, Antártica. Y en inglés Antártica, en español Antártida. Y claro, tiene como 5 o 6 libros. Yo al menos me he leído casi todos de los que están traducidos y escribe en cortito. Este es un libro de varios cuentos, tiene novelas cortas, o estas nouvelles también entre medio, algunas, como Tres Luces, por ejemplo, que es también ¿Qué es uno eso, de... Nouvelle? Nouvelle. Nouvelle. Es como la novela corta se llama nouvelle, como en francés. Tres Sí. Luces se llama en inglés Foster, como que o sea, yo no lo he leído, pero parece que el Jorge Fondebrider, que es el traductor de sus novelas,
le cambió el nombre, como que encontró que Foster en castellano no sonaba tan bien y le puso 3 luces por alguna cosa en la trama de la historia que es Claro, importante. sí, como que alude a una imagen en que dos personajes en algún momento están mirando el mar y hay como luces como que se ven en el mar y Claro. está como literal en eso. Y de hecho, vamos a aprovechar a hablar al tiro, ya que tú nombraste al traductor, al señor von der Brieder, de la editorial, por cierto, Sí. de la editorial de cómo Eterna Cadencia nos abre el mundo de Claire Keegan al mundo hispanohablante. Claro, Eterna Cadencia es una editorial argentina que es la que ha publicado todos los libros de Claire Keegan y por eso es una editorial chica, por eso son un poquito caros, a pesar de lo cortos son un poquito caros de adquirir, pero la gracia que tiene es que ha tenido solo un traductor para todos los libros, entonces eso como que le da una continuidad en la voz, en la manera que uno lee los libros al ser del mismo traductor. Y la Cecil se vio un documental, no, era una entrevista. Era como un club de lectura ¿no? Ah. en Chile, que vino Jorge von der Brieder a hablar un poco de la obra de Claire Keegan, pero él es un señor argentino, unos 60 y tantos años, que es como, bueno, ha traducido todos sus libros, pero aparte de eso la conoce personalmente y conoce mucho de Irlanda también. O sea, él en este club de lectura que él habla harto, cuenta mucho sobre Irlanda, sobre la historia de Irlanda, sobre los galeses, sobre cómo yo era bien ignorante en verdad al respecto y ahora como que sigo haciéndolo pero un poco menos. Claro, está que es Gran Bretaña, que es Reino Unido, que Irlanda es como una república independiente hace como 100 años nomás, que Irlanda del Norte sigue perteneciendo al Reino Unido, que es Irlanda del Norte, Escocia y Inglaterra. Y bueno, eso, pues él traduce los libros de Claire Keegan. Yo creo que por lo menos este libro de cuentos yo encuentro que está súper bien traducido. Y bueno, ha conocido a la autora, incluso ese nombre que él le puso 3 luces a Foster, que es como se llama en inglés, a ella le gustó. O sea, fue un título y parece que es el mismo nombre que tiene en francés también el libro. Y claro, y él en esta misma reunión del club de lectura hablaba un poco de ella, pues decía que era una persona como bien parca, quizás un poco como sus libros, claro, y que era bien selectiva a la hora de elegir con quién era como, con quién sabría un poco más y con quién no, y no le gustaba mucho que le preguntaran mucho sobre su vida personal, por eso no tenemos muchos datos tampoco, y que fue a Argentina alguna vez a presentar alguno de sus libros y como que le empezaron a preguntar ese tipo de cosas y ella como que no, no. Entonces es bien como reservada a la hora de hablar, pero una vez que se siente más en confianza, como que conversa un poco más y cuenta un poco más sobre ella. Claro. Que no, nosotras en el club, o sea, lo hago yo en realidad, que cada vez que partimos un club de lectura, hacemos una lectura de la biografía de la autora y yo siempre trato que como que se relacione harto con el tema que vamos a hablar en el libro, etcétera. Y fue muy difícil esta vez porque... bueno, comparado con el club anterior, que no hicimos podcast, pero fue el libro de Silvino Campo, que su vida está, pero literal, hasta la nana publicó un libro sobre qué era ser la nana de Silvino Campo. Aquí el único antecedente que teníamos era de que ella vivió en un área rural de Irlanda cuando era joven y ahora nuevamente está viviendo en una área, parte rural de Irlanda, así como en el campo, con caballos, que es lo que le gustan, los bosques, etcétera, y que tuvo una pasada por más o menos larga por Estados Unidos. Y fin, no se sabe más de la autora porque ella tiene una vida muy reservada, o sea, no la pudimos psicopatear básicamente para este club de lectura. Porque a veces igual es entretenido como conocer más de la vida del autor para saber el por qué escriben, y además hemos leído varios libros que son medio autobiográficos, entonces como que le da más... Claro, eso suena un poco lo que uno piensa, cómo interpreta. Recuerdo cuando leímos el libro de la... Alana Portero, yo rayé haciendo eso. Ah, claro. Sí. Alana Portero, pero ella igual es reservada con su vida personal. Pero el libro de La próxima vez que te vea te mato. Claro. Ah, sí. Verá como que se supone que Javiera no es la autora, pero nosotros, como viéndole el Instagram a la autora, decíamos, igual, un poco, igual ella es un poco Javiera. Claro, y aquí en este caso, bueno, un libro con otro tono, obviamente, porque está... como tú bien hablabas, habla mucho de infancia precarizada o como orfandad o como
violencia intrafamiliar, harto alcohol, harto incluso incesto, así como Claro. temas, Muy duros. Sí. temas duros, pero El que patriarcado también, como que habla harto relación hombre-mujer, sí. cuento hombres y mujeres, que Sí. son ese final como tan brillante. Ah, claro, Sí, el segundo increíble. cuento, sí. Sí. Muy bueno ese Sí, cuento. claro, entonces ya se perdí el hilo de por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Estoy en menopausia inducida, chicos. Me cuesta. Ya, pero yo voy a aprovechar de agarrar tu hilo porque Ya. estamos hablando de los tópicos, ¿cierto? De los cuentos. Y algunas cosas que hablamos el día del club fueron que algunos cuentos tenían como momentos que nos hacían sentir incómodas o que eran relatos muy duros. No una dureza como morbosa, sino que era como para mostrar una realidad que existe y que de pasada nos sorprendió porque uno imagina que en Latinoamérica, en el sur global no más ocurren estas cosas, pero también ocurren en países europeos. Y claro, como que hablamos de los momentos en que más nos incomodó, no sé de lo que ustedes se acuerdan, como de momentos como que las dejaron como sorprendidas. Yo recuerdo una escena de una casa, de uno de los cuentos en que era como que la casa era muy tétrica, que había habido mucha violencia intrafamiliar, y hay justo como una invasión de cucarachas, por ejemplo, y que claro, la cucaracha en sí no era algo central, pero en el fondo ocupa ese recurso ella para marcarnos cómo esta sensación de lo atroz que ocurrió en el pasado para estos niños se manifiesta a través de estas invasiones de insectos, por ejemplo. Claro. Y muchas veces los finales eran así, pues entonces habitualmente yo creo que los finales eran como las imágenes como más duras o los momentos como que te dejaban más tensa y ¡pam! Sí. El cuento se acababa. Esa manera como sutil que tiene ella de mostrar algo, pero no decirlo, como, no sé, mostrar lo que lo rodea, pero no nombrarlo. O ese final, ese del cuento de las hermanas, cuando estaban en esa casa, y llegaba esta otra hermana y se quedaba en la casa y como que se apropiaba de la casa familiar, y el final que le cortaba el pelo y que era muy genial, encontré yo. Claro. No, a mí el cuento Antártida, el primer primero. cuento, es como que te marca la pauta de lo que va a ser el libro. De hecho, yo creo que es de los cuentos como que sensorialmente me hicieron sentir más incómoda porque, bueno, sin tanto spoiler, trata como de una cita ciega, o sea, sí, no cita ciega, como una primera cita, un encuentro sexual con alguien en la primera vez que se conocen. Y lo interesante es que era una mujer casada, con Claro. hijos, que planifica ir a comprar los regalos de Navidad a otra ciudad Claro. para Para- darse y- su gustito igual. Como Claro, de- ella quería vivir una aventura Sí, para salir pues, de la claro. rutina que era su vida de Y salió casada mal. con hijos. Claro, para Y salir le de salió la muy duda. mal. Y es, por eso digo, como una sensación física del miedo. Terror de señoras, le llamo yo a ese cuento, porque Claro, Sí. claro, es como lo que cuando te imaginas el peor escenario de lo que te puede pasar cuando haces cosas como esa, Claro. no, cuando harías, no es que yo la he hecho, pero cuando si hiciera cosas como esa, es como ese cuento se refleja muy bien y es muy física la sensación que me dejó. Física y a la vez un poco, como igual lo hablamos en el club, cinematográfica, como a pesar de que el cuento, no sé, tiene 15, 20 páginas, como que llegué a estar en esa pieza, en ese lugar y sentir como el terror sí. que debe haber sentido el personaje principal del cuento. Entonces, no sé, yo encuentro que eso es como genial. Como Claire Keegan puede ser todo lo pesada que quiera con los periodistas, con la gente que la entrevista, porque es un genio, es una genio. Es una genia, Ujú. sí. Bueno, otra cosa que hablamos también era cómo nos sorprende la precariedad irlandesa, incluso tú lo planteaste cuando dirigías la reunión, las similitudes y diferencias obviamente que podíamos ver en cómo era la Irlanda en los 90, porque el libro se publica el año 99, entonces muchos relatos estaban ambientados en la década de los 90, las similitudes entre ese contexto y cosas que pasaban en Latinoamérica, como por ejemplo refiriéndose a situaciones de orfandad, como tú decías anteriormente, o como pobreza rural, precariedad, no llegada como del sistema, no sé, de salud, de educación, instituciones, Claro. y cómo eso generaba mucha vulneración de derechos de los niños o violencia intrafamiliar, que uno imagina otra cosa, pues uno tiene la visión europea del cine, o como de que todo es perfecto, de la ciudad, de la abundancia. Pero yo creo que igual eso nos apareció como una sorpresa y es como, esto lo conozco, solo Claro. que... Sí, de Como que Latinoamérica. Irlanda de los 90 fue un poco Latinoamérica del 2000, probablemente. y ella lo cuenta de una manera bien cruda también. Pues. Sí. Hay hartos cuentos que hablan de estas infancias medias vulneradas. Por ejemplo, ese de las hermanas, que la hermana como que
tenía sexo con el cartero a cambio de pescado, Ay, y la sí. otra hermanita iba como por ahí. Y O sea, eran niñas. eran niñas, Sí, sí, muy fuerte. Claro, Y lo interesante de ese cuento, perdón que te interrumpa, es que ocupa el contexto de unos homicidios que ocurrieron Sí. realmente, solo que escribe el cuento de la persona que vivía a 3 casas. Claro, En el el fondo vecino. toma elementos verdaderos de cosas que pasaron, pero le da un toque un poquito más cotidiano y no tan policial, sino que lo interesante era cómo estructuralmente había una predisposición a ese tipo de delitos Claro. por cómo Ujú. funcionaba la O sea, como sociedad. que todo te queda un poco incómoda, porque Sí. eso de las niñas que está ahí con el cartero a cambio de comida, la hermanita que está ahí cerca de esos asesinos en serie que de verdad existieron, como que todas las cosas te dejan un poquito... Sí, y me imagino que para la gente de Irlanda, por ejemplo, contemporáneos de ella, estar leyendo el cuento y de a poco irte dando cuenta, porque nosotros no lo sabíamos. Pues después la nota del traductor nos enteramos de que era una historia de la vida real. Don Jorge, buenas notas al margen. Ah, sí, sí. Para sí, darnos sí, contexto. Sí, sí. Don Jorge, si nos ve. Seco, Sí, 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 porque que lo ella- queremos. Sí. Bueno, yo lo etiqueté en un post, a lo mejor Sí, sabe que lo vi, existimos. lo vi. Pero como ir leyendo e irte dando cuenta de que esto trata de esta historia que pasó. A nosotros no nos pasó porque no conocíamos esta historia de estos asesinatos, pero yo me imagino que a los irlandeses o la gente que vivía ahí sí es como ir llegando a esa parte y decir, chuta, esto se trata de eso. ¿Y cómo se llama el libro más famoso de ella? Se llama Pequeñas cosas como esas. Ah, ya. Y también está basado en una historia de la vida real. Claro, O sea, no basado, situado. situado, claro, en el fondo relata, no me acuerdo el nombre exacto del lugar, pero de cómo finalmente en un monasterio de monjas, porque bueno, hay predominio obviamente de la religión católica en la República de Irlanda, se intentó ocultar que muchas veces chicas adolescentes que quedaban embarazadas por obviamente contextos de violación o algo así, eran como que las llevaban a vivir a ese lugar y muchas de ellas Ah. desaparecían. Esa es Y como lavandería. de claro, no sé como que las cuánto. obligaban a hacer De Magdalena. lavanderas, claro, eso, sí. Sí. Y esa realidad la muestran en este libro, Pequeñas cosas como esas, que de hecho se hizo una película, que es como creo que había otra película basada en Foster. Tres Luces, Ujú. en Tres Luces, sí, Foster. Y esta que es como la más famosa de todas, que en el fondo igual te muestra estas historias, que no son historias tan conocidas o tan masivas, al menos en nuestra cultura, sobre las cosas que pasaron. Y claro, es como, si bien gracias a ella accedimos mucho a Irlanda, también te muestra la cara como más cruda de Irlanda, como contando de ahí todos los trapitos del sol, de las Claro, cosas oscuras claro. que pasan en Irlanda. Y de hecho, igual, como para ir finalizando, cuando nosotras elegimos qué libro leer, votamos entre dos. Yo los elijo. Pero con toda mi benevolencia, Nos hace votar entre dos. sí, elegimos entre dos libros. Y la otra opción era leer a Sally Rooney. Sally Rooney, sí. Que en realidad ella es una autora, bueno, Claire Keegan igual es contemporánea, pero es joven y contemporánea, entonces el tipo yo creo que he leído casi todos los libros de Sally Rooney y son como problemas del primer mundo. Al lado de Claire Keegan. Claro, al lado de Claire Keegan, que debe tener como 20 años más que Sally Rooney, entonces los problemas de 20 o los libros 30. de ella son como lo complejo de mantener amistades, trabajos, relaciones. En cambio este otro es como incesto, abuso. Y yo Alcoholismo. con las chicas reflexionaba y decía, uy, hubiese sido tan distinta la reunión del club de lectura o la temática, el tono de este podcast si hubiésemos elegido el otro libro en vez de este. Y la verdad es que yo prefiero mucho más hacer estos análisis como más... Sí. O sea, todo bienvenido, leamos todo, pero... no sé, yo ya había leído algunos libros de Claire Keegan, pero este me gustó mucho por eso, porque como tanta historia corta también contada, como Chef Kiss. Sí. Sí. Yo creo que abre un poco la puerta a que leamos más literatura irlandesa y Sí. gracias Don Jorge, porque de verdad la traducción está súper buena. Sí. Y bueno, si pueden ver ese club de lectura que está en YouTube disponible, no me acuerdo cómo se llama, pero yo creo que es fácil de encontrar. Él habla mucho de Irlanda y eso igual es como una realidad a la que yo por lo menos no conocía y me dieron muchas ganas de leer más libros de Claire Keegan y de otras autoras y autores irlandeses. Creo que es como un mundo por descubrir y que se ve súper interesante. Sí. Bueno, y a propósito de eso mismo, Luli,
Sí, mi sección inventada por mí misma de recomendarles libros. Yo traje otro libro que es el segundo libro que leí de ella, que es el último. De hecho, este libro se publicó el año 2023 en inglés y se tradujo al español en 2024. O sea, lo tradujo bastante rápido porque, bueno, es un libro bien cortito que se llama Bien tarde en el día, que es la historia de cómo una pareja que se iba a casar termina su relación. Y a diferencia de otros libros o de lo que uno esperaría, esta es la historia desde la perspectiva de, sobre todo la primera parte, del hombre, de la pareja, una relación de pareja heterosexual. Es corto, es bueno, como que te llega mucho el contexto, todo ocurre en una tarde, es muy delimitada la situación que relatan en el libro. Y además es uno de los libros que habló Dua Lipa en su club de lectura. Sí. De hecho, ahí ella entrevista justamente a Claire Keegan para hablar de este libro, de cómo ella construye este personaje y cómo en el fondo muestra desde una mirada crítica, pero desde la mente de un hombre, cómo ocurre este término de su relación de pareja. Muy bueno. Yo lo leí, es súper corto, sí, 50, 60 páginas. Y pucha, léanlo. Porque yo lo voy a leer. Es muy bueno porque es muy bueno. Sí. Una sensación de justicia, no sé. Y siempre eterna cadencia en sus portadas, los dibujos no son coincidencia, todos son cosas que pasan. En Antártida hay un televisor, porque en el cuento Antártida, bueno, pasan cosas, y acá hay copas botadas al suelo. Entonces, eso ya les muestra un poco de lo que pasa en el libro. Bacán. Muchas gracias, Luli, por tu recomendación y estamos listas con el podcast de hoy. Muchas gracias, Ceci, por venir. Muchas gracias por la invitación. A comentar el libro. Luli, nuevamente, espero... Gracias por la invitación permanente. Espero que nos siga, que no pare el ímpetu y sigamos haciendo... Bueno, el siguiente club vamos a leer el libro Las Malas de Camila Sosa, que ya lo estamos leyendo. Siempre va a estar ahí el libro. Si no lo nombramos, tienen que mirar esa pantalla, que ahí va a estar el libro del siguiente club. Y eso, muchas gracias. Chao. 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 Chao.